Regresamos, esto es Despierta con CDN, nosotros felices de que ustedes estén en sus casas, en sus vehículos, en donde sea, viéndonos y compartiéndonos sus comentarios. En esta parte del programa tenemos el gusto de presentar al señor José Manuel Vargas, él es el presidente de ADARS. Gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Buenos días y gracias a ustedes por la invitación y un afectuoso saludo a los amigos televidentes. Invitación oportuna porque el momento da para eso. El gremio médico, el Colegio Médico Dominicano ha iniciado una serie de huelgas, de planteamientos de reclamo, lucha, insisten en que lo que ellos están cobrando por consulta no es suficiente y han decidido pues llevar adelante ese camino. La posición de la ADARS ha cambiado en algo, hay algún cable de negociación, ¿cómo va eso? Porque incluso sé que se ha empezado a judicializar el tema. Escúcheme, antes de que usted entre, lo que dice Waldo o el Colegio Médico y las asociaciones médicas especializadas es que con ustedes, o sea, las administradoras de riesgo de salud, han agotado todos los medios de negociación pacífica y civilizada en procura de una mejoría a los honorarios profesionales. Han agotado todo pacífica y civilizada, entonces por eso tiene que irse a la huelga. ¿Qué dicen ustedes? Nosotros decimos que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Nosotros queremos emular las declaraciones del señor presidente del CONEP, el señor Pedro Brache, que mandó a los médicos a trabajar en un momento en que la sociedad los necesita, en un momento donde la pandemia se ha recrudecido con nuevas variantes, donde hay muchas personas infectadas, en un momento en que vivimos un estado de emergencia, en un momento en que se está afectando a los afiliados, que son quienes pagan conjuntamente con sus empleadores la seguridad social. Y entendemos que eso no es lo correcto ni lo justo. Yo entiendo que debemos sentarnos en la mesa de diálogo. Siempre hemos estado abiertos al diálogo, pero en igualdad de condiciones. Usted no me puede invitar a que dialoguemos si usted me tiene apuntando con una espada. Yo le he solicitado, y lo reitero en este visto espacio, que levanten el paro para que nos podamos sentar conjuntamente con las autoridades en la mesa del diálogo. Porque el mayor problema que ha surgido es que el Consejo Nacional de Seguridad Social, que es el órgano rector del Sistema Dominicano de Seguridad Social, emitió su resolución 514-02, mediante la cual decía que no podía complacer las solicitudes del Colegio Médico Dominicano y de las sociedades médicas especializadas de incremento de tarifas y honorarios, que no nos compete a nosotros. Y yo quiero que eso quede bien claro. Eso compete al Consejo Nacional de Seguridad Social. Y alegaban que eso costaba 8.775 millones de pesos. Y en la situación que está el sistema, que está el país, no habían recursos en estos momentos para atender esa solicitud. De tal forma que nosotros siempre estamos abiertos a que las autoridades nos llamen, conjuntamente con el Colegio Médico y las sociedades médicas especializadas, una vez levanten el paro, para buscar alternativas entre todos que tiendan a satisfacer las necesidades de los afiliados y de las partes que conforman los diferentes sectores del seguro familiar de salud. Señor Vargas, si usted veo que le ha dado seguimiento al tema de Waldo Ariel Suero, usted ha visto que han ido ARS por ARS, con nombres y todo, y han dicho cuáles son las fallas de las que adolece, según el Colegio Médico Dominicano, cada institución esta de administradora de riesgos de salud. Ellos dicen que lo que hacen las ARS es criminal, y que inclusive las decisiones que se han tomado en torno a las aprobaciones para las pruebas de COVID-19 no corresponden a lo que está sucediendo en este momento con el país. Pero nosotros no tenemos nada que ver con la cantidad y las pruebas PCR ni las pruebas de antígeno. Eso es una responsabilidad exclusiva del Ministerio de Salud, que es el órgano que maneja todo lo que tiene que ver con el Sistema Sanitario Nacional. Nosotros solo intervenimos para coadyuvar a viabilizar el proceso. Pero dijeron que solo van a aprobar una al año. Pero eso es una decisión del Ministerio de Salud Pública, quien establece los protocolos y quien toma esa decisión, no nosotros. O sea, la que eso decisión no nos compete de que sea una PCR al año es de salud pública, no es de las ARS. No, es una decisión de salud pública, porque salud pública es el órgano rector del Sistema Sanitario Nacional y es responsable, como lo decía anteriormente, de establecer los protocolos, y dependiendo cuáles son las necesidades de salud de la gente, pues ellos son los que deciden, mediante diferentes estudios, qué es lo que aportan, qué es lo que ofrecen, no nosotros. Pero es que se ha acumulado una deuda muy grande, se hablaba de 8.000 millones, no podía haber, bueno,
no nos vamos a meter ahí porque no depende de ustedes realmente que se haga una o más pruebas PCR al año. Pero el asunto de la deuda. El asunto de la deuda se está resolviendo. Eran unos 7.000 y pico de millones de pesos, 4.000, casi 5.000 de la prueba PCR, porque la prueba PCR se reembolsaba. Nosotros solamente poníamos al servicio de los laboratorios del Ministerio de Salud toda nuestra infraestructura tecnológica y nuestra infraestructura administrativa, y luego eso se reembolsaba. Pero los recursos que fueron aportados por el Sistema Dominicano de Seguridad Social a través del IDOPEL se agotaron en agosto. Entonces se acumuló una deuda de cerca de 5.000 pesos que ya se está resolviendo. Tenemos entendido que ya el Ministerio de Hacienda hizo una transferencia de parte de esa deuda a la Tesorería de la Seguridad Social, y esperamos que esta semana pues se nos pague para nosotros, a la vez pagarle a los laboratorios clínicos, porque eso no nos afecta a nosotros desde el punto de vista de ingresos. Es una cuenta por cobrar contra una cuenta por pagar. Al contrario, esa infraestructura que hemos puesto al servicio de la sociedad y al servicio de salud pública y al servicio de toda la ciudadanía, nos cuesta, porque esa infraestructura cuesta dinero, nosotros no cobramos un centavo por ello. Señor Vargas, vámonos al tuétano del problema que ha llevado a los médicos a emprender esta huelga. Ellos insisten en que lo que cobran definitivamente no les alcanza, que están prácticamente con los brazos atados por esta situación con las ARS. Ustedes convienen en decir que esto se trata de una decisión que les supera, porque eso está en el Consejo. ¿Desde cuándo no se actualizan esas tarifas? ¿Hace cuánto tiempo no se actualizan? Mire, la tarifa, reitero, es una decisión primero del Comité de Honorarios Profesionales, que lo maneja el Ministerio de Salud, que lo preside. Segundo, del Consejo Nacional de Seguridad Social. ¿Hace cuánto no se actualizan? Hace 2 años se incrementó la consulta ambulatoria en un 66.67%. Y se han hecho durante varios años incrementos a algunas sociedades especializadas, como los otorrinolaringólogos, los gastroenterólogos y otras. O sea, no es verdad que eso ha estado estático, pero reitero, no es una decisión nuestra. Nosotros estamos de acuerdo en que se incremente acorde como establecen las normativas legales vigentes. Voy más allá con la pregunta. Puede ser que no haya estado estático, pero ¿usted considera que ha sido suficiente ese incremento que se ha hecho? ¿Ha estado relacionado, por ejemplo, con datos macroeconómicos, por ejemplo, temas de inflación? Lo que cuestan las cosas hoy definitivamente no es lo mismo que costaban hace 2, 3, 10 años, y por supuesto con la pandemia ha empeorado el asunto. ¿Ustedes qué han hecho para que esa tarifa ADARS, qué ha hecho ADARS para que esa tarifa sea más justa? Y definitivamente los galenos, que son un brazo de ustedes también, porque sin médicos no hay salud, pues entonces puedan llevar adelante un sistema óptimo. Mira, nosotros hemos hecho lo que está a nuestro alcance. Cuando hemos recibido una actualización de la cápita por inflación, simplemente llegamos al equilibrio financiero. Por ejemplo, ahora tenemos un déficit de 10.18% de inflación acumulada que no ha sido reconocida. Cuando ha habido incrementos en la cápita para atender necesidades de los prestadores de servicios de salud, no solamente los médicos, también las clínicas, también hemos hecho los ajustes necesarios. Ahora, reitero, eso no depende de nosotros, eso hay que costearlo. El Consejo tiene que recibir la solicitud, enviarla a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, hacer una nota técnica, un estudio actuarial y determinar cuánto cuesta eso. Eso se envía al Consejo y el Consejo lo aprueba, lo rechaza, lo enmienda y determina, ¿hay recursos en el sistema para atender esa solicitud? ¿Sí o no? Y si no lo hay, ¿dónde se van a buscar esos recursos? Nosotros siempre estamos dispuestos a ceder en todo, siempre y cuando las cosas se hagan como lo establecen las leyes y las normativas legales vigentes. Bueno, ¿cuántos problemas, señor Vargas? Bueno, la vida es parte de los problemas. Sí, dice el lema del Servicio Nacional de Salud de que la salud ya es para todos. Es el lema de ellos, sí. ¿No es así? Mire, en febrero pasado hubo otro problemita. Acuérdense que ustedes no iban a asumir los costos adicionales por COVID, hospitalizaciones, COVID, pero se llegó a un acuerdo en el gobierno. Eso se mantiene bien. Ustedes no están asumiendo ningún costo adicional o el gobierno lo subvenciona. Miren, nosotros asumimos desde el inicio de la pandemia todos los costos del COVID. Gastamos, nuestras asociadas, que solamente son 6, gastaron más de 6.000 millones de pesos de su propio bolsillo sin corresponderle, porque las pandemias son una responsabilidad de los estados. Entonces, luego los recursos se agotan. Hay unos acuerdos, de esos que mencionábamos
a través del Ministerio de Salud, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Hacienda y otras entidades, mediante la cual se trata de buscar un equilibrio al sistema, porque el sistema en los actuales momentos está totalmente desequilibrado. Para que ustedes tengan una idea, nosotros, nuestro sector, nuestras asociadas, al 30 de abril de este año, hemos perdido 908 millones de pesos desde el punto de vista operativo. Y ninguna entidad puede mantenerse con esos niveles de pérdidas, porque la ley 8701 establece en uno de sus principios fundamentales el equilibrio financiero. Tienen que existir suficientes recursos para nosotros poder hacer frente a las necesidades que son ilimitadas de los afiliados y pagar a tiempo a todos los prestadores de servicios de salud. Y es una responsabilidad de todo el sistema mantener ese equilibrio para poder sostener el sistema y que los dominicanos sigan disfrutando de un sistema que ha traído muchos beneficios. Pero hubo un acuerdo. Hay varios acuerdos. En el sentido ese de cubrir diferencias. De cubrir una parte de la diferencia y otra asumirlas nosotros. Hay acuerdos firmados en ese sentido. Pero caminan los asuntos. Está caminando. Todavía falta una parte por pagar y la estamos esperando. Si no caminaran y estuvieran haciendo otra cosa, eso yo te lo Esa aseguro. sonrisita de ustedes diplomáticos, están caminando. Sí, porque la verdad, lo ideal sería que nosotros tuviéramos los recursos en nuestras manos, que pudiéramos pagar a los laboratorios clínicos que están esperando que paguemos deudas que tenemos con ellos y que podamos recibir un respiro. ¿De cuánto es la deuda de las ARS con los laboratorios? Es cerca de más de 3.000 millones de pesos. Y entonces, porque nosotros avanzamos una parte importante, nosotros aprobamos la prueba, luego se valida en la CISALRIL y luego le pagamos al laboratorio. Y en un momento se terminaron los recursos y quedaron una parte que habíamos pagado que no nos han pagado a nosotros. ¿Eso quién lo va a pagar? ¿Lo va a pagar el gobierno? Sí, el Estado. El Estado a través de la Tesorería de la Seguridad Social, a quien le corresponde. A los que corresponde. Y quien está así establecido desde un principio, mediante un acuerdo del Ministerio de Salud Pública con los laboratorios. Quiero saber, usted ha dicho que pagaron más de 3.000 millones, que le deben más de 3.000 millones, o sea que más o menos quedaron como en equilibrio. ¿Qué tan bien o qué tan mal les ha ido a las ARS en estos casi 2 años de pandemia económicamente? Porque vi que habían hecho nuevas inversiones, que los números habían sido muy positivos, entonces tal vez no les ha ido mal tampoco a las ARS, a pesar de haber tenido un gasto de 3.000 millones de pesos. Yo acabo de mencionarle en el segmento anterior que al 30 de abril de este año 2021, nuestras asociadas han perdido 908 millones de pesos. El año pasado nosotros tuvimos unas ganancias relativas porque en los primeros 3 meses hubo una contención, hubo una especie de represa de los servicios de salud normales y de las cirugías selectivas. Pero después de esos 3 meses la situación volvió a su nivel. Y hoy en día tenemos una siniestralidad de un 108.75%. Es decir, de cada peso que recibimos pagamos 108.75 y de ahí el déficit. Lo que nos ganamos nosotros el 31 de diciembre del año 2020 ya lo hemos perdido en los primeros 4 meses del año 2021. Entonces parece que hay algún tipo de confusión porque muchos medios han dicho, inclusive en el Congreso, el diputado Castillo dijo que las ARS ganaron 942 millones de pesos en la pandemia. Por eso le hago la pregunta 2 veces. Y esto fue una, digamos que denuncia que él hizo dentro del hemiciclo y él decía, han obtenido ganancias por 942 millones de pesos con 340.000 cotizantes menos durante la pandemia del coronavirus que impera en el país desde marzo pasado. Y esos datos fueron publicados desde la Tesorería de la Seguridad Social. Entonces y esta es una información que la publicaron una cantidad de medios importantes y periódicos de renombre. ¿Qué pasó entonces ahí? Los medios dicen que ganaron, ustedes dicen que perdieron. Pero vamos a aclararlo, porque eso es muy sencillo. Nosotros tenemos una gran suerte, que somos el sector más transparente. O sea, todo lo que nosotros hacemos, lo publicamos. Okay. Y está en la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Nosotros, el diputado Castillo ha mencionado esas cifras. Yo puedo hablar con propiedad de las 6 ARS que están organizadas en ADARS, porque esas son las que yo manejo. Esa cifra es posible que sea correcta, pero recuérdese un momentito que hay que pagar impuestos sobre la renta, un 27 y un 28%. Cuando usted le rebaja eso, eso queda
en 700 millones. Y si hemos perdido 908, entonces la cifra, usted podrá sacar aritméticamente que 908 menos 700, estamos perdiendo 200 millones con relación a lo que nos ganamos el año pasado. Esa es la realidad que puede ser comprobada solicitando a la CISARRID que le dé los números de nuestras asociadas y también a firmas prestigiosas que auditan nuestros estados financieros, como la KPMG y la Pricewaterhouse. Quiero complementarle que el diputado Iván Silva anunció también en el mismo Congreso que las administradoras de riesgo de salud habían tenido ganancia por más de 1.100 millones de pesos solo en los reembolsos, producto del monopolio que ejercen con los códigos de inclusión de los médicos. O sea que, ¿cuál es la cifra real y por qué usted dice que perdieron cuando los diputados tienen documentos oficiales que dicen que ganaron? Bueno, los diputados y los senadores, porque el señor Iván Silva es senador, amigo nuestro, tienen la manera como comprobar las cosas que nosotros decimos. Yo les reitero, por tercera vez, que en lo que respecta a nuestra asociación, que maneja 6 ARS, se ganaron el año pasado cerca de esos 904 millones de pesos. Cuando usted les resta el impuesto sobre la renta que tenemos que pagar, quedan 700 millones. Y al 30 de abril hemos perdido 908. El sistema está ahora mismo al borde de un colapso si no se toman medidas que tiendan a equilibrar el mismo. Esa es la realidad. Lo que digan los demás, bueno, que lo verifiquen en la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que lo verifique con los auditores externos. Señor Vargas, ¿está tan en colapso la situación o está tan crítica la situación del sector salud que está en discusión el proyecto de ley de seguridad social? Incluso hay algunas propuestas para que se elimine, de hecho, el sistema de ARS. Usted estuvo allí en la Cámara de Diputados. ¿Qué se avanzó en ese sentido? ¿Y cuál es su percepción? Evidentemente usted es una parte interesada, pero es interesante saber cuál es su concepto al respecto. Realmente, como usted mencionó, nosotros estuvimos en la Cámara de Diputados con el doctor Agustín Burgos, que es el presidente de la Comisión Bicameral, con varios diputados y senadores que integran esa comisión. Y fuimos precisamente a llevar nuestra propuesta frente a la modificación de la ley y a responder las inquietudes de los honorables congresistas. Lógicamente nosotros siempre hemos mantenido que la ley debe cumplirse, porque ¿cuál es la razón por la cual, si la ley establece en varios de sus artículos que a salud debe prestarse por niveles de atención, no está implementada la atención primaria, que es una estrategia que beneficia al afiliado y que beneficia a todo el sistema? ¿Por qué no se ha hecho en 20 años que tiene la ley y el régimen contributivo tiene ya 13 años? Eso es fundamental para tratar de cambiar el modelo. Tenemos un modelo de salud que es curativo, que es un modelo de enfermedad. Nosotros quisiéramos que esta sociedad tenga un modelo de salud, un modelo preventivo, que se promueva la salud, que se promuevan estilos de vida saludables. ¿Por qué no se ha hecho eso? Le pregunto yo a usted, ¿por qué no se ha hecho? ¿Por qué el sistema de atención primaria no se ha hecho? ¿Por qué ha faltado voluntad política? Porque creo que las leyes, cuando son hechas, son aprobadas por el Congreso Nacional. Pero eso es muy amplio, decir no hay voluntad política suena algo extenso, algo general. Es para que se cumplan y todos los sectores estamos compelidos a cumplirla. ¿Qué es voluntad política en este sentido? ¿Perdone? ¿Qué es la voluntad política en ese sentido? ¿A qué se refiere usted la cuando voluntad dice eso? del gobierno de que se cumplan las leyes, hacer que se cumplan, que ningún sector puede estar opuesto a la mayoría de la sociedad que demanda que se cumpla. Por ejemplo, usted concibe que hoy en día los dominicanos no tengamos un récord médico único electrónico, en la época de la tecnología, que usted va donde un especialista tiene una partecita de su récord y va donde otro tiene otra partecita, cuando usted integralmente es una sola persona. Usted sabe lo importante que es esa herramienta manejada adecuadamente, como debe manejarse con la seguridad, porque es un documento privado de usted. Pero hoy con la tecnología eso es algo fácil. Eso no existe y eso es parte de la atención primaria. La atención primaria va a abaratar los costos de bolsillo, los gastos de bolsillo del afiliado, porque son solamente 100 pesos y no tendría que pagar esa gran cantidad de recursos adicionales que le cobran. Y además de eso, se ha demostrado que el 80% de los problemas de salud de un ser humano se resuelven en esa instancia. Entonces, cuando usted habla de un especialista, lo va a referir un médico, con la autoridad profesional que tiene de ser médico. Pero hoy en día usted va a la especialidad que usted crea que debe ir, pero usted no es médico.
José Manuel, gracias. Vamos a terminar con la reiteración de su llamado al diálogo al Colegio Médico y a las asociaciones médicas especializadas, aunque hay que decir que tienen parte de la razón en el asunto de los honorarios, porque no existe la indexación, si han pasado más de 2 años. Yo creo que la DARS debe ser consciente de eso. Sí, yo le agradezco muchísimo esa reflexión, pero les reitero que es una decisión del Consejo Nacional de Seguridad Social, que estamos de acuerdo en que se haga, que se cotice y que se lleve a la mesa del Consejo, y si se aprueba, nosotros no tenemos ningún No, pero en la inconveniente. mesa ustedes estarían de acuerdo, la mesa. ¿Perdón? Ustedes estarían de acuerdo en la mesa. Sí, definitivamente. Y también quiero pedirle un segundo para llamar a la población a que se vacune, que es la única alternativa que tenemos para enfrentar este flagelo que nos afecta a todos. Que usemos la mascarilla, que usemos el lavado de manos, que usemos el gel, el alcohol, y que nos mantengamos a distancia, porque es la única forma de enfrentar con éxito este flagelo. Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud. Aquí tuvimos a su presidente. Gracias. Gracias, José Manuel. Gracias a ustedes.